Quintana Roo guarda tesoros en el interior de sus selvas, lugar donde los mayas custodiaban su cultura milenaria y conservaban celosamente sus costumbres. Adentrarse en estas tierras en la actualidad, buscando la ruta de la guerra de castas, es hacer un viaje al pasado por los templos más antiguos incluso de nuestro país y de esta zona, conociendo la impresionante arquitectura colonial de la época, que van desde tradicionales arcos y fachadas lisas y paredes de grandes proporciones. Es acercarse a comunidades de la costa maya que se dedican a la agricultura y aún conservan sus tradiciones y que encierran la historia religiosa de la evangelización en tiempos de la colonia. Felipe Carrillo Puerto tiene muchas cosas que mostrarle a usted. Platicaremos con algunos de sus personajes que nos dirán historias, leyendas y sobre todo que usted descubra y tenga la opción de venir a conocer estos lugares. De aquí vamos a partir para hacer una serie de reportajes sobre la ruta de la guerra de castas, la ruta de las iglesias. Acompáñenos. Iniciaremos esta ruta en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, cabecera del municipio del mismo nombre, situada en el centro del estado. El centro ceremonial o santuario de la Cruz Parlante ha prevalecido en el tiempo, enclavado en el corazón del pueblo maya Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto. Desde su origen hasta nuestros días, aún conserva esa tradición de la Guardia de la Cruz, consistiendo en que 12 grupos de mayas voluntarios de poblados cercanos a Felipe Carrillo llegan semana a semana a venerar y cuidar al santuario. Realizan rezos a las 5 y 7 de la mañana cada día. Son 12 comunidades que se turnan Cada semana. cada semana. Cada semana. Una comunidad viene de las 12 a cuidar el santuario, a limpiarlo y a prevalecerlo. Pero claro que hay alguien aquí permanente como tú que siempre estás. Sí, pues yo diario estoy acá con ellos haciendo la limpieza, el encargado de la limpieza. Mis abuelos me decían, acá era montaña. Pero cuando vio que este lado donde está en el tronco de ese árbol, ahí está prendido velas. Y se fue a ver qué es. Cuando fue a ver, dicen que una grieta, que así como que está una rajada así, empezó a negociar, así como que escuchó, ahí habló. Ahí sacaron entonces el cruce que apareció, es el cruce en el corazón de ese árbol. ¿Qué es la que representa? La que representa hasta esta fecha. Sí. Entonces digo que no, pues no queda duda acá, pues es Dios habló. La cruz parlante fue hallada en un pequeño cenote y es de 7 y 10 centímetros tallada en caoba, unos años después de iniciar la rebelión de la guerra de castas a mediados del siglo pasado. Y esta cruz les hablaba, les decía dónde deben dar las peleas, dónde hacer las estrategias. En periodos donde no había guerra les decía dónde sembrar, dónde deben tomar agua. Fue una especie de estratega durante la guerra de castas. Los menores no saben, hay que platicar para que sepan, para que vean cómo que siga la tradición. Sigan la tradición, que siga cómo cuidar, como la salud, como todo. Como ahorita pues hay mucho para comer, sí, mucho para tomar, pero puro enfermedad. Y me ha platicado mi abuelita que murió a los 116 años. Wow. A veces lloraba cuando lo están platicando. ¿Por qué estás llorando, abuelita? Hijo, porque ustedes van a sufrir. Si no tienes para comprar tu agua, ¿dónde vas a agarrar dinero? Y le digo, no, abuelita, pues yo soy varón. Sí, cuando yo tengo dinero, hasta te voy a comprar para usted, no solo para mí. Pues no sabemos si algún día se va a vender ese agua. Sí.
y el agua de pozo, si no hago mi pozo, le digo, ay hijo, no, pues se va a contaminar, dice. Fíjense lo que decía la abuela. Pues todo lo que platicaron, eso estoy viendo como ese que está, ese note, ya se contaminó. Tiene miedo uno porque sabemos que va a suceder, va a llegar y va a llegar. Ya está llegando. Fíjense esas historias. Es el estado que más agua tiene. Tenemos los ríos subterráneos más grandes. Somos muy afortunados, pero no la estamos cuidando. ¿Qué haciendo? ¿Qué estás haciendo? Buenas, ¿cómo está? Bueno, yo vengo de Guadalajara, pero aquí tengo ya 30 años. Bueno, ya. Soy de donde estoy, así decimos, ¿verdad? Así. ¿Qué estás haciendo? ¿Te gusta esto? Yo fabrico instrumentos musicales mayas, pero los llamados prehispánicos. Este instrumento se llama tuncul. Sí. Ahorita lo estoy terminando de tallar. Hubo un viejo teposteco que encontró a unos grupos de jóvenes, entre ellos mi hermano. Les enseñó a fabricarlos y allá le llaman teponaztle. Entonces cuando nos juntamos mi hermano y yo tenía otra tendencia, buscar la cosmogonía, la filosofía maya. Nos quedamos aquí, yo en lo particular seguí investigando, aprendí también música de mi hermano, aprendí música de unos viejos músicos mayas y continué. Precisamente uno de mis trabajos es el de que los jóvenes encuentren su identidad de cultura, que no se sientan avergonzados. Entonces, una de esas precisamente es esa, que se rescate, no se rescate, que se siga viva la tradición de la misma cultura maya milenaria, que se sientan orgullosos del pueblo de donde descienden y que son herederos de esa gran cultura. Como lo repito, yo no soy músico, soy investigador, y que precisamente a través del calendario, la milpa, la agricultura maya, el conocimiento de las estrellas, las matemáticas, todo eso se los inculcamos en esta escuela a los chamacos, para que se sientan verdaderamente orgullosos de pertenecer a la raza maya. Bienvenidos, esta es la sala 1 del Museo Maya Santa Cruz Balamná. Aquí empieza prácticamente un espacio donde está la historia local. Está constituido por elementos que son los que consideramos que dan identidad a la zona centro maya de Quintana Roo, porque en este espacio no solamente están los personajes que generaron y propiciaron esta dinámica que concluyó en la fundación del que es Felipe Carrillo Puerto, que fue fundado en 1850, específicamente el 15 de octubre, y que a partir de allí empezó a generarse una serie de manifestaciones que son conocidos como la música y danza mayapash. Y aquí podemos pasar para ver lo que tenemos. Este espacio inicia desde con las imágenes de los que fueron líderes de la rebelión maya de 1847, son los más representativos porque también hay muchos otros líderes que no están registrados en este movimiento, pero aquí los sintetizamos porque finalmente aquí también en el municipio está el Museo de la Guerra de Caza, donde se dedica en gran medida y más desglosado esta historia de la guerra, de la rebelión de 1847. Entonces aquí solo dedicamos un pequeño espacio, una síntesis, para dar introducción precisamente a la fundación de lo que es Nojá Santa Cruz Balamná, hoy Felipe Carrillo Puerto, y a partir de ahí también el surgimiento de lo que es el culto a la cruz parlante, que se ha venido desarrollando desde 1850 hasta la fecha con lo que es conocido como la música y danza mayapash, que es una música y también una danza que solamente se da en la región centro del estado de Quintana Roo, que es en donde están los centros ceremoniales, que es en el municipio de Carrillo Puerto. Y de ahí también surge lo que es la vestimenta,
que nos identifica como un territorio diferente al resto de los mayas de la península, y todo esto es precisamente por la guerra que inició en 1847 y que terminó hasta 1901 con la entrada del Ejército Federal el 4 de mayo aquí en lo que es actualmente Felipe Carrillo Puerto. Pues aquí hay elementos que fueron parte de lo que se implementaba durante la época de la guerra. Muchos de estos implementos provienen del Estado. En aquel tiempo era una colonia británica, lo que actualmente es Belice. Era el lugar de donde se proveían de armas, de municiones. De ahí se traía todo lo que se necesitaba para la resistencia, para la guerra. No solamente mercancías, también implicaba armas. Y pues ya como les decía, en 1901, en mayo, entró el Ejército Federal aquí en lo que es hoy Felipe Carrillo Puerto y lo ocupó hasta 1915. Fue una ocupación militar de 15 años. Y a partir de entonces, pues ya los fundadores de esta ciudad se replegaron y el centro ceremonial que estaba aquí en Felipe Carrillo Puerto, pues los trasladaron en diferentes lugares que actualmente se conocen como Chancás, Veracruz, como Chumpón, Ixcacal, Guardia y Tulum. Y Felipe Carrillo Puerto nunca más fue un centro de culto a la cruz parlante porque lo consideraban una ciudad sagrada y la entrada del ejército implicó pues la profanación de ese espacio sagrado. En esta sala está también una parte del espacio dedicado al último jefe de las tribus mayas rebeldes, que es el general Francisco May, que fue reconocido en la época de Venustiano Carranza como general, como tal. Y él tuvo bajo su mando pues todos los grupos que representaban núcleos de resistencia, pero terminó su mandato hasta por ahí de 1928, cuando firmó un acuerdo de, digamos, de paz y de convivencia con el gobierno mexicano. Y también en esta parte estamos recreando lo que tiene que ver con la economía de aquella época, que es el chicle. Hay una recreación de un campamento chiclero que es típico de la región. Actualmente ha decaído mucho esta producción o actividad económica, pero tuvo su auge en los años 40, donde fue una de las actividades económicas muy fuertes aquí en la entidad. También tenemos una recreación de lo que es parte de nuestro patrimonio, como es la Xunancap, que es una de las abejas nativas de la región y que pues ha sido usado desde tiempos ancestrales por los mayas, por lo que significa su aplicación no solamente como endulzante, sino también como medicina, y consideramos importante también mostrar que los mayas todavía estamos vivos, que somos una cultura viva, una cultura dinámica, y que con esto estamos complementando lo que se conoce en nuestros museos de cultura maya, pero que hablan específicamente o en gran medida solo de los mayas prehispánicos. Actualmente somos mayas y estamos perteneciendo a una cultura viva y dinámica. En esta tercera sala tenemos obra de las expresiones de los mayas actuales, de los artistas mayas, que incluye, en este caso, un gran maestro de arte popular que es como un cronista de la vida cotidiana de los mayas, donde en sus trabajos, que son retablos tallados en madera, expone y plasma la vida cotidiana, las diferentes actividades que se desarrollan en las comunidades mayas de ahora, y que con ello podemos demostrar que hay una armonía entre el pasado vivo y la cuestión del presente dinámico, y que nos permite en ese sentido pues conocer nuestro origen, nuestras raíces, nuestra historia. Bueno, aquí hay una exposición permanente de obras, en este caso de mi autoría, es del tema de la Xtabay. La Xtabay es un patrimonio oral inmaterial de la cultura maya, y en nuestra región pues lo hemos
tomado como un elemento en el cual estamos fortaleciendo nuestras manifestaciones culturales, porque el tema de la Xtabay no solamente abarca la plástica, sino también la fotografía, teatro, música, danza, poesía, tesis sobre el tema, videos documentales sobre el tema, y entonces es un tema que tiene pues varias expresiones y que cada año, este año 2019 va a ser el 8º Festival de la Xtabay, que está previsto para el 12 al 15 del mes de octubre. Era conocido en la época prehispánica como la diosa de la horca, pero actualmente la Xtabay significa para nosotros o simboliza pues la mujer que lucha por sus espacios, la mujer que se muestra con su erotismo como tal, que fue vetado durante la evangelización, y que es una mujer originaria que tiene mucho poder, porque si conocemos un poco sobre la cuestión de la Xtabay, pues ella decide y escoge a qué hombre se le aparece, ella decide con quién hombre quiere estar, y esto está rompiendo los paradigmas patriarcales impuestos en el cual se asignaba el marido que el papá quería. En su época se castigaba acá a los foráneos porque era la época del chicle. A él le dieron la concesión por el gobierno federal de explotar miles de hectáreas donde había árboles de chicle, y aquí Carrillo Puerto había muchos foráneos que se incurrían en cuestiones principalmente que alteraban el orden establecido por la comunidad, pues aquí los azotaban en esta pila. Y a los que son locales, si incurrían también en falta, los azotaban, pero enfrente de la iglesia Balamná. Este era un lugar de castigo para los foráneos. Podemos ver esta construcción, es única probablemente en todo el área de América, porque esta iglesia la construyeron prisioneros blancos y mestizos que eran traídos por los mayas que incursionaban en las haciendas yucatecas, y traían prisioneros y los ponían a construir la iglesia. No es una iglesia así, a los blancos y mestizos, no es una iglesia católica en su origen, es el templo donde se le rindió culto a la cruz parlante, es el segundo templo. El primero es donde está el cenote. En 1928 ya se tenía el conocimiento de la existencia de lo que se le conoce como el Balamná. Es el segundo templo donde se le rindió culto a la cruz parlante, y que fue desalojado en 1900 cuando ya el grupo rebelde se dio cuenta que no tenía posibilidad de detener el avance del ejército que venía por la ruta de Petro. Les llevó casi 2 años llegar aquí y ocupar la ciudad. ¿Tú crees que la gente que se ha venido a Quintana Roo conoce esta zona como debería de conocerla, para que se sienta orgulloso en dónde se vino a vivir, en dónde se vino a estar, que conozca más de la cultura maya? No, yo creo que no, se conoce muy poco, porque también es importante reconocer que son temas que no se consideran en la cuestión educativa, no se toma, porque finalmente los que deciden la educación son los ganadores en este caso. Y mientras menos se sepa de la historia local de los originarios, pues más tranquilo el asunto. Siempre pasamos de alguna medida invisibles. En el caso específico del Balamná, nunca hubo conventos, porque la iglesia, como les decía, no fue para el culto cristiano, sino fue para el culto de la cruz parlante, y los laterales eran casa de los comandantes, eran casa de los sacerdotes. En esa época no había iglesia católica. Ahora nos trasladamos a la localidad de Tzulá, situado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en nuestro hermoso estado de Quintana Roo. Esa es la iglesia de Tzulá, el parque de Tzulá, o el centro. Es una comunidad pequeña. Es estos vestigios de las ya últimas cuestiones de la guerra de casta, mi querido Oscar. Y bueno, definitivamente son los lugares que debemos de conocer, que los quintanarroenses debemos sentirnos orgullosos de todo esto.
Y bueno, aquí a nuestras espaldas pues esta es parte de seguramente de esta historia de la que andamos buscando en esta ruta que bien hiciste en invitarme, y que vamos a ir descubriendo este pasado que lo debemos de conocer, como dices todos. Muchos disparos cobraron la vida de los mayas de Tzulá en la conocida como última batalla entre mayas y españoles. Los habitantes que pudieron huyeron con sus familias a la selva para resguardarse. ¿Usted nació aquí? Sí, yo vivo aquí. Hace como 80 años estoy viviendo aquí. Ajá. Yo soy originario de Tepic, Quintana Roo. Yo tuve 9 hijas y 3 hijos. 12. 12 por todos. Hoy en Tzulá, el 100% de la población es indígena y el 81% de los habitantes habla una lengua indígena. El 5.23% de la población habla únicamente maya y no habla español. Pues ese es digamos que son representaciones de la guerra de castas. ¿Así se vestían? Sí, ajá, guerra Interpretado por ustedes. Exactamente, son unos muchachos que participan con nosotros aquí en la comunidad. Mira. De hecho, igual las mesticitas, donde salen ahí. Ah, mira. Igual ahí está enfrente una casa de un señor, ya son abuelitos ahí. Y escogimos esas casas para ya poder representarlo más que nada. Mira qué bonitas mestizas, Pero muy famosos aquí. ¿Son de aquí estas mestizas? Sí, son de hermosas, aquí. Son de aquí. Sí, de todas esas fotografías aquí lo tomaron. Las calles las veo limpias, Las calles de Tzulá las veo limpias. De aquí las puedo observar y están limpias. Pero donde está sucio es donde menos debería de estar. Y hay algo que está llegando, sí llega, ya lo hemos visto ahorita en Carrillo, Óscar, que la gente viene a visitar, hay turismo. Sí. Entonces, si queremos que visiten a nuestras comunidades como lo que es Tzulá, deberían de tener esa organización, una organización de ellos mismos, porque esto no requiere mayor que la comuna, o sea, la gente, la comunidad se una. Esto es una cuestión de orden, de limpieza. Es sentido común, no vivir en la basura. Nosotros salimos a limpiar y todo, pero veo que las autoridades no se juntan con nosotros. No se juntan con nosotros. Híjole, vemos de que ahorita está muy sucio y todo eso. Mucha gente estaba a mi favor, pero pues no sabemos cómo, ¿no? A las elecciones, ya luego al momento, al dar resultado. Sí, y de hecho nosotros pusimos los reflectores junto con el presidente de Juventud Deportiva. Unos reflectorzotes. Sí, vimos que ahorita ya vas al palacio, no te dan apoyo más que nada. Y ahorita ni tenemos botes de basura, no tenemos ninguno. Olvídense de las autoridades cuando el ciudadano, si se juntan, tú con los chavitos, ¿cuánto crees que un grupo de chavos, 20 chavos o 20 ustedes, 20 señoras y señores, se junten? ¿En cuánto tiempo crees que pueden limpiar esto? ¿Te doy que una mañana? Diez gentes, se lo juro, 10 gentes coordinadas, con muchas ganas, en 2 horas, 3 horas, se llevaron la basura. Es una cuestión, ellos le llaman, lo sabe bien la gente de los poblados, las fajinas son famosas. Sí. Lo increíble es que en el mero centro del pueblo no haya esa fajina. Y esto no es de un día. Las calles, velas, limpias. Sí, limpias. Limpias las calles. Limpias. Es Pero un pueblo bonito. Un pueblo bonito, muy bonito. Con historia de y con gente muy linda. 150 años. Sí, 150 años. No cualquier cosa. Los últimos balazos. Los últimos balazos. Échenle ganas, amigos de Tzulá.